Los dones del Espíritu Santo. Harold Horton, 1934. Capítulo 2. Señales y prodigios en ambos testamentos. Todos admitirán que las facultades de Dios son constantes, que sus atributos son eternos, sus habilidades inmutables. Dios no ha evolucionado ni está evolucionando. Dios siempre es Dios. Dios no está creciendo en gracia, sabiduría o poder, como se anima a sus hijos a hacer. Su poder y sabiduría son hoy lo que eran antes de las estrellas de la mañana. Los fuegos que forjaron las fuertes bandas de Orión son el mismo que hirió a Abiú, lamió las trincheras de Elías, iluminó el propiciatorio de Ored, se levantó en ráfagas de ámbar en el arrebato de Ezequiel, se sentó en lengua sobre Pedro y María, cegó los ojos de Saulo de Tarso, ardió en el calabozo de Judea, el mismo que vestirá a Emmanuel desde la apariencia de sus lomos hacia arriba y desde la apariencia de sus lomos hacia abajo por 1000 milenios. Dios nunca será lo que no es, y lo que alguna vez fue, lo es. Él no se ha desarrollado en sí mismo. Su poder, sabiduría, presencia son siempre los mismos. La Biblia no nos da una revelación del poder o conocimiento creciente de Dios. Las energías de Dios no crecen, no cambian. No es el poder de Dios lo que ha cambiado de dispensación en dispensación, sino la incidencia de ese poder y la manera de su comunicación. El Señor en el Nuevo Testamento es el mismo que el Señor del Antiguo Testamento, pero la revelación de los contactos y tratos de Dios con los hombres es más gloriosa, ya que su Hijo vino a proclamarlo, y el modo de comunicación de su gloria es diferente, ya que su Santo Espíritu vino con nosotros para morar. Ahora bien, los dones del Espíritu son algo nuevo desde el comienzo de la dispensación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero el poder detrás de ellos es más antiguo que las conquistas de Gedeón o las plagas de Egipto. De inmediato, por lo tanto, se puede decir con la ocurrencia del lector que todas las obras de sabiduría o poder de Dios en cualquier época son operaciones de los dones del Espíritu o del Espíritu detrás de los dones en uno u otro de sus dones sobrenaturales temporales o manifestaciones. O pasando la contradicción en los términos, no se puede decir que los milagros del Antiguo Testamento fueron hechos a través del préstamo de uno o más de los dones del Espíritu, mientras que los milagros en el Nuevo Testamento y los miles que están siendo hechos, presenciados hoy, se forjan a través del préstamo de ese mismo poder que ahora se distribuye libremente como un regalo. Mi padre tenía un bonito reloj que me prometió sería mío a su muerte. Pero ¿cómo le gustaba que me hiciera algún servicio amoroso y estaba impaciente por verme disfrutar de su reloj mientras era suyo? Durante los últimos años de su vida me prestó su reloj y me lo dejó cuando murió. Durante su vida, por lo tanto, se reservó el derecho a retirar el reloj para su propio uso, o el de uno de sus otros hijos. Al momento de escribirlo, está en mi bolsillo de mi propiedad, sirviendo más eficientemente a mis necesidades todos los días. Hace mucho tiempo que mi padre entró en ese reino eterno cuyas eras rodantes están marcadas en rayos sin sombras del hermoso rostro irradiado de su Salvador. Pero su reloj, que alguna vez fue un préstamo, ahora es un regalo. En el Antiguo Testamento, el Señor Jesús, en su palabra, a menudo prometía a sus hijos que un día les daría los dones de su bendito Espíritu. Esa presentación gloriosa debe hacerse después de la muerte, que Él debe morir por ellos. Pero cómo le gustaba mostrarlos ya como sus hijos, y estaba, por así decirlo, deseoso de que poseyeran ornamentos para adornarlos e instrumentos para bendecirlos, incluso antes de que Él diera su poderosa vida por ellos. A algunos de ellos les prestó los dones de los días de su cautiverio en Egipto y los legó como dones después de su eventual fallecimiento. Hasta su muerte se reservó el derecho de retirar el préstamo o transferirlo temporalmente a algún otro de sus hijos. Pero Él subió a lo alto derramando cosas gloriosas que se pueden ver y oír, dando dones a los hombres. O para presentar el mismo pensamiento de una manera más diferente, en la antigua dispensación la revelación y el poder fueron impuestos por Dios a su voluntad soberana, sobre agentes elegidos, y mientras que hoy son ejercidos aún a su voluntad soberana por aquellos en posesión de los dones del Espíritu. Recuerdo haber leído hace algunos años en el diario de algunos maravillosos experimentos que se llevaron a cabo en el Albert Hall de Londres. Un científico eléctrico estaba demostrando su invento. Tenía la forma de un dirigible en miniatura de no más de un pie de largo.
A juzgar por las fotografías reproducidas en el periódico, ahora este maravilloso pequeño instrumento fue lanzado al aire en ese enorme auditorio ante la mirada atónita de los miles de científicos que se habían congregado para verlo. Estabilizándose por un momento, emprendió su silencioso y misterioso viaje. Alrededor de la sala se elevaba al nivel del primer balcón. Luego, dando un giro hacia arriba, como por un acto de su propia voluntad, dio marcha atrás al nivel del segundo balcón. Circunnavegó el salón en dirección opuesta. Arriba, una vez más se asomó, y al llegar al tercer balcón siguió un curso recto de adelante hacia atrás del salón. Hacia arriba una vez más y hacia atrás, atravesando su camino invisible, luego algunos giros y convoluciones sorprendentes en el aire, cuando desde alguna cámara secreta de su estructura sensible fueron lanzados una serie de bombas en miniatura sobre la cabeza de los asombrados espectadores. Arriba y abajo, otra vez como impulsado por algún místico cerebro, escondido en algún lugar en medio de su frágil estructura, por todas partes en ese vasto salón se movía en un misterioso ascenso, descenso o deslizamiento, dando vueltas y vueltas, como con un capitán a bordo. Sin embargo, no había ningún capitán a bordo, ningún poder de propulsión o dirección o manipulación en su complejo organismo, pero en la galería superior de la sala el científico creativo, con un aparato eléctrico que emite rayos invisibles de poder galvánico que, operando sobre los órganos del dirigible, lo envió aquí y allá a voluntad del creador. Sabio más allá de su sabiduría y capaz más allá de su capacidad, el gobernador que controlaba estaba presente, no a bordo, sino en la elevada cúpula del edificio, ejerciendo su placer sobre la pequeña creación de su mente debajo de él. En los días del Antiguo Testamento, el gobernador, o el capitán, el Espíritu Santo, estaba en lo alto de los cielos, operando como lo haría desde su cuartel general en la gloria. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde ese día en adelante, instándolo a través del valle de Ela, guiándolo en la selección de esos guijarros ordinariamente fútiles, ahora convertidos en fragmentos divinos empapados de omnipotencia, presionando sobre él palabras para asombrar al rey y un humilde desafío para enfrentarse al enfurecido gigante filisteo, dando fuerza y dirección a la piedra, abatiendo al jactancioso y exaltando al humilde pastor. Todo esto fue hecho por la energía de una iluminación y un poder del cielo que lo vistió expresamente para la hazaña. ¿Has visto los majestuosos dirigibles adjuntos a la Marina Británica en la década de 1930? Una tarde de verano, en compañía de mi esposa y mi hermano, vi un poderoso dirigible que navegaba sobre Hammersmith, dirigiendo y planeando alto en el azul, donde quiera que el capitán indicara. Esta vez el comandante y el aparato propulsor estaban a bordo del barco. A voluntad del comandante, subía o bajaba, dirigía o se enderezaba, aceleraba o flotaba. A su voluntad salieron mensajes de comunicación entre el cuartel general y la tripulación. A su voluntad, según lo requería la ocasión, podían encender torpedos aéreos o levantarse nubes de humo a instancias suyas. Las palabras codificadas de consejo o protección podrían proceder en beneficio de los habitantes de la tierra abajo. Así salió de la frágil embarcación, por así decirlo. En el día de Pentecostés, para retener la figura, el capitán bajó del cielo a la tierra y entró en los cuerpos y mentes dirigibles de los redimidos. Hoy Él opera a bordo de nuestros corazones. Así, emanaciones de iluminación y poder sobrenatural se manifiestan como Él quiere. Los instrumentos y medios de distribución de esta sabiduría y energías celestiales son los dones del Espíritu Santo. El capitán es el mismo de siempre. Su centro de operaciones se traslada del cielo a la tierra. Su modo de comunicación cambia de fuera a adentro. En los días antiguos, las preciosas cosas de Dios eran ministradas a los hombres por el Espíritu Santo situado en el cielo. Desde el derramamiento de Pentecostés, esas mismas cosas poderosas no son ministradas por el Espíritu Santo enviado del cielo. En la antigua dispensación, el Espíritu Santo descendió poderosamente sobre los hombres. En lo nuevo, Él habita poderosamente dentro de ellos. Esa es la diferencia exacta en el significado de las preposiciones empleadas por el Señor. Él está con vosotros antes de Pentecostés. Él estará en vosotros después de Pentecostés. En la antigua dispensación, los hombres experimentaron el poder divino. En el nuevo, ellos recibieron poder. En la antigüedad respondían al poder, en lo nuevo les da poder.
El Espíritu Santo descendió sobre los hombres antes de Pentecostés. Hoy, desde aquel aguacero del cielo, Él los satura y los llena. Esta verdad está abundantemente ilustrada en las Escrituras en los días corruptos de los jueces, cuando el rebelde Israel clamaba al Señor por liberación de la opresión enemiga. El Espíritu del Señor descendió sobre Otoniel, presionando sobre él la revelación del cielo para gobernar y el poder sobrenatural del cielo para victoria sobre él. El arrogante monarca mesopotámico, años más tarde, durante otra conquista enemiga, el Espíritu del Señor vino sobre un peón que, con un puñado indefenso de 300 y sin otra estrategia que la dictada desde el cuartel general celestial por el Espíritu, desbarató a una hueste de madianitas entrenados como saltamontes en multitud y como en las arenas del mar innumerables. Aún más tarde, provocando otra conquista enemiga, el Espíritu del Señor vino sobre un despreciado y proscrito hijo de una ramera. Aún más tarde, como el amargo fruto de otra apostasía, las hordas gigantescas salieron corriendo de las ciudades filisteas de Ecrón, Gaza, Asdod y Gad, invadiendo y dominando a los hijos de Israel. El Espíritu del Señor vino sobre un danita oscuro y mediocre, desarmado y sin ayuda. Mató a 30 pesados gigantes de Ashkelón y los despojó de sus vestiduras para sus usos. De nuevo, el Espíritu del Señor descendió sobre él poderosamente. Las duras cuerdas que lo ataban volaron como lino carbonizado. Con un arma ridícula convirtió a Ramá de Leí en un campo osario, dejándolo sembrado con los cadáveres de montones sobre montones de monstruos filisteos. El Espíritu del Señor descendió sobre él con fuerza en Timnat. Puso su mano ungida sobre un león, no como quien con fuerza desesperada se enzarza en combate mortal, sino como alguien que con menos esfuerzo del normal desgarra miembro por miembro a un cabrito que no resiste. No tenía nada en la mano. El arma estaba en la mano de Dios, empuñada por el Espíritu. Estos casos limitan a un libro de la Biblia. Hay muchos otros. Estos, sin embargo, serán suficientes para mostrar que en la antigua dispensación, las energías de Dios fueron impuestas desde el cielo sobre individuos escogidos para conducción y liberación específicas. En el Nuevo Testamento, esas energías se distribuyen entre los hombres a todos los que crean por ellos, a todos los que estén lejos, porque la manifestación del Espíritu es dada a cada hombre para aprovechar, distribuidos en forma de dones para ser operados generalmente hablando por el poseedor a voluntad del Espíritu. La palabra griega para don, empleada 5 veces en este capítulo 12 de Primera de Corintios, no deja dudas sobre la intención de Dios. Su significado es ineludible cuando se usa para caracterizar la vida que tenemos en Jesucristo. La dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observe a Pedro empleando uno de estos dones en la puerta hermosa del templo. Los regalos que anhelas, dice en efecto al hombre impotente, estoy tan desprovisto como tú, pero no estoy desamparado. Tengo algo en mi posesión personal y te lo doy. Es mejor que el oro que buscas, es poder para tu sanación instantánea. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él usa su don como alguien en posesión consciente de él. Con humilde confianza e intrépida autoridad imparte lo que tiene. No, oh Señor, si es tu voluntad, levanta a este hombre. Pero hombre, míranos, tenemos algo para ti de parte de Jesús. Levántate y camina. Benditos dones del Espíritu para la salvación de los desvalidos. ¿Quién no podría ser pobre en bienes materiales y talentos naturales si pudiera ser rico en poder celestial para la reparación de la humanidad rota? Sanad a los enfermos, dice el Señor a sus seguidores. No, pídeme y los sanaré. Echad fuera demonios, limpiad leprosos, resucitad muertos. Sí, incluso en la cámara solemne de los difuntos amados. Volviéndose hacia el cuerpo, Pedro dijo, Tabita, levántate, sin volverse al cielo clamando, Señor, levántala. Volviéndose a los muertos diciendo, levántate, te doy poder, resucita de los muertos, dijo el Señor. Recargado en su interior con la vitalidad conquistadora del Espíritu, Pedro se apodera de la autoridad que Dios le ha dado por la fuerza, arrebatándola como su Señor le instruyó. Y mirando a los muertos, sin mencionar el nombre más poderoso del cielo, pero en el poder del poderoso detrás del nombre, dice, levántate, dirigiéndose al cuerpo.
Así también Pablo en Listra, rebosante de una gloriosa seguridad de asociación con su Padre, propiedad conjunta con su poderoso Hijo en los infinitos conquistadores del Espíritu, contemplando fijamente a ese lisiado de por vida entre los ídolos festoneados y fútiles de la antigua Grecia, sin invocación audible del nombre, pero en posesión consciente de la autoridad con la que ese nombre ya lo había investido, dijo en voz alta: «Ponte derecho sobre tus pies, salta y camina». Y saltó y caminó. Pablo anhela además ver a los romanos para impartirles algún don espiritual, no para animarlos a orar por algún don, ni para buscar a Dios a favor de ellos para tal impartición, intensamente consciente de sus dones espirituales que son el acompañamiento necesario del Espíritu Santo dentro de él. Anhela impartir una parte de lo que tiene, porque ningún hombre, sea un fabricante de tiendas o un arzobispo, puede jamás impartir lo que no tiene, aunque lo pretenda con toda la pompa y parafernalia del sacerdotalismo autorizado. Es una revelación bíblica indiscutible que Dios desea que sus hijos sean proveedores de las brillantes y gloriosas mercancías del cielo. Sus hijos, para repetir, son para señales y prodigios. En los días del Antiguo Testamento, ciertos individuos. En la nueva era desde Pentecostés, todos pueden poseer alguna bendita administración del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y el beneficio del mundo que sufre. En el Antiguo Testamento son para señales y prodigios obrados por el Espíritu Santo del cielo. En el Nuevo Testamento todos son para señales y prodigios hechos por el Espíritu Santo desde dentro de ellos. Antes de Pentecostés, Elías, en presencia de los muertos, miró a Dios y clamó: «Oh Señor, te ruego que permitas que el alma de este niño vuelva a entrar en sus entrañas». Eliseo, en casa de la Sunamita, entró en la cámara de los muertos y mirando al cielo, oraron al Señor. Después de Pentecostés, Pedro, volviéndose no al cielo, sino al cuerpo insensible de la amada Dorcas, pronunció la palabra de autoridad dada por el Espíritu: «Levántate». Ella abrió los ojos, se movió, habló, se levantó. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y como sucede con el don de los milagros o la fe, sucede con los 8 restantes. Él ha derramado esto resultando en estos, pero que todos los redimidos puedan codiciarlos y recibirlos y emplearlos sin temor, como lo hizo en Capernaum y Canaá y Jerusalén y Sidón, para que su ministerio de redención completa para espíritu, alma y cuerpo puedan continuar con un poder igual e incluso mayor a través de las manos ungidas de sus hijos, comprados con sangre. El amoroso Padre anhelaba en los viejos tiempos que todo el mundo perdido de los pecadores, así como su propio pueblo amado, disfrutaran de manifestaciones de su presencia viva en medio de ellos. El Señor le dijo a Moisés: «Cuando entres en Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano». Y el Señor mostró señales y prodigios grandes y dolorosos sobre Egipto delante de nuestros ojos. Así, a lo largo de los siglos, los hombres santos se han encontrado como Miqueas, verdaderamente llenos de poder por el Espíritu del Señor. Así también en la nueva era, en consonancia con su designio inmutable, Dios da testimonio con señales y prodigios, y con consonancia con su designio inmutable, diversos dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad, concediendo que las manos de los redimidos hicieran señales y prodigios en cumplimiento de su misericordiosa promesa.